que tu amor por mí me hace diferente, que tu amor por mí llena los espacios de mi ser en ti, que yo aprendí a amar si nueva vez en ti aprendí, sí que aprendí. Bien, estamos en la lección número 10 de la Escuela de Padres, Madres e Hijos en base al libro de Proverbios, y hoy vamos a hablar de alguien que la Biblia lo califica como el insensato. Probablemente nos hemos encontrado con personas de esta naturaleza, aunque todavía de repente no las podemos diferenciar del resto. Pero son los problemáticos, son aquellos que siempre están metidos en líos, son aquellos que están siempre generando conflictos, son los que no se pueden adaptar a la situación, al medio y a la circunstancia. Y la Biblia refiere a la persona insensata como alguien falto de entendimiento, que les resulta difícil hacer la voluntad de Dios y que necesita urgentemente reconducir su actitud y que no puede hacer el bien. Y por esas condiciones sufre las consecuencias de su accionar. En Efesios 5:15 nos advierte sobre la peligrosidad de andar como necios. Y en el libro de Proverbios se muestra que la insensatez es la causa de muchas situaciones que llevan al hombre a pecar. ¿Por qué? Porque las principales situaciones en las que se ve involucrado un hombre insensato es que no considera el peligro, es que tiene desprecio por los demás, es que va a ser causa del llanto de sus padres, que va a sufrir las consecuencias y que además va a vivir en una constante repetición de errores. Y vamos a ir a esos 5 puntos de manera muy rápida y aquí, porque ahora vamos a ver muchos versículos del libro de Proverbios que no están solamente en un solo capítulo. Primero es que no consideran el peligro, y la palabra original hebrea de alguien que está fácilmente guiado hacia el mal es una persona incrédula, que cree fácilmente, una persona algo tonta. Es alguien que ha recibido muchos consejos, pero no dejan su condición, no pueden identificar el alto rasgo de soberbia que tiene. Proverbios 1:22 los refiere así. ¿Hasta cuándo los muchachos inexpertos serán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Y hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? No aprecian tener sabiduría. Viven en la necedad como algo natural. Es como decir, estoy cómodo aquí. Proverbios 8:5 dice, ustedes, los inexpertos, o sea, los necios, los insensatos, adquieran prudencia, obtengan discernimiento. Es necesario que tomemos en cuenta que la palabra de Dios está llamando a tomar una actitud contraria a la que estamos siguiendo. Y es característica del necio no tomar en serio el pecado, porque lo ve como algo común. Es decir, no lo ve como peligroso el pecado y cree que no tiene toda la importancia que éste reviste. En Proverbios 14:9 nos dice, los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios no está diciendo que los necios solamente desconocen por qué hacen las cosas mal, sino que dice, saben que están haciendo mal y lo toman a chiste? Y van a seguir viviendo en su necedad. Y lo peor es que van a dejar eso de herencia a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos ven cómo están obrando sus papás. Necesariamente ellos, ayer estaba escuchando varias prédicas y una de ellas decía que los hijos son lo que son los padres. Analizando con el tema en el área psicológica, se llega a discernir y a descubrir que prácticamente los papás son los responsables de todas las fallas de los hijos. O por haber dejado que continúen lo que están haciendo, o por haberlos incentivado,
a hacerlo. Incentivando ¿cómo? Viendo mi ejemplo. Y desmotivándolos a dejar de hacer cuando están haciendo mal. Obviamente los hijos también tienen su culpa porque no siguen el consejo ni el ejemplo de sus padres. Y en eso es parte de su responsabilidad. Dice, herencia de los inexpertos es la necedad. Corona de los prudentes el conocimiento. ¿Ven ustedes qué? Herencia de los inexpertos. O sea, se les va a quedar eso, y es la necedad. Y otra de las cosas es que sus palabras nunca van a ser consideradas como serias. No va a ser posible considerarlos como personas creíbles. No va bien con los necios el lenguaje refinado ni con los gobernantes, la mentira. Quiere decir que si alguien está actuando con necedad, no va a ser nunca considerado como alguien, como un portavoz. Y entonces, ¿qué valor tiene para sus propios hijos el consejo que vaya a dar? ¿Qué valor va a tener para cuando se acerque a otras personas y les diga el Evangelio, lo que tú tienes que seguir? El simple, el necio, el insensato es afectado porque no ve el peligro. No hace caso de las advertencias que recibe. Puede tener padres piadosos. Puede tener padres que sean un buen ejemplo de cristianos, pero no hace caso a lo que dice. Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto, el insensato, el necio, sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Se dan cuenta cómo es posible que alguien reciba consejo, se le diga, no hagas eso, hijo, no hagas eso, hija, no te metas en este asunto, y él siga para adelante? ¿Se le mostró las consecuencias? Sí, pero no las hizo caso. Y después dice la palabra de Dios que va a cobrar, que va a sufrir las consecuencias. Y la necedad es algo con lo que nacemos y la practicamos en la juventud. ¿Cuál es la forma de quitársela a los hijos? La disciplina. La necedad es parte del corazón juvenil, dice Proverbios 22:15. Pero la vara de la disciplina la corrige. Es bueno entender como papás, ¿no es cierto?, que debemos disciplinar a nuestros hijos según el mandato de Dios. Y es bueno también como hijos entender que la disciplina de nuestros padres viene por el amor que nos tienen. Entonces es responsabilidad de los padres advertir a los hijos sobre la necesidad de estar atento a las advertencias de Dios en su caminar. Y el segundo punto es que tienen desprecio por los demás. Un hombre insensato, un hombre necio tiene desprecio por los demás. No tiene ningún concepto de una búsqueda persistente de la sabiduría. El orgullo y la insensatez lo hacen sentirse superior a los demás. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que un insensato piensa que los demás no tienen nada que decirle. No pueden orientar su vida, no le van a guiar jamás. Siempre él tiene la razón. Y cuando se mete y algo le sale mal, es mala suerte simplemente. Fue algún mal cálculo. Hacer que una mentira cubra un sentimiento de odio, por ejemplo, es tan peligroso como difundir calumnias contra otra persona. Eso quiere decir que yo, si tengo desprecio por los demás, puedo nomás aplicar una mentira para dar y difundir una calumnia. Por eso, antes de levantar juicio, testimonio contra alguien, lo primero que debo hacer es ver mi propia condición, porque yo también es posible que caiga. Y Proverbios 10:18 dice, el de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. Entonces, hermanos, para todos nosotros, si tú sabes la historia de alguien, y es una historia muy picante y linda como para poderla contar en una revista de chismes, dice la palabra de Dios que lo mejor que puedes hacer es callarte. Y quién sabe de repente hablarlo eso directamente con la persona a la cual tú estás a punto de afectar su vida.
Proverbios 10:23, más os repito, dice, el necio se divierte con su mala conducta y el sabio se recrea en la sabiduría. Alguien que tiene desprecio por los demás reacciona violentamente sin medir las consecuencias de manera inmediata. En Proverbios 12, verso 16, dice, el necio muestra enseguida su enojo. Quiere decir que es alguien que como tiene tan poco respeto por los demás, ni siquiera mide las consecuencias de lo que va a pasar con su enojo. Y yo les comentaba el día viernes que en el estudio del día martes que hicimos con el grupo de las mujeres, habíamos descubierto que cuando el mal va a apuntar a alguien, cuando el mal, la acción mala, va a presentarse de manera inmediata contra, apuntando a alguien para dañarlo, normalmente no se miden las consecuencias. Y se puede afectar a hijos, se puede afectar a esposos, a esposas, a padres, a madres, pero el mal no mide. Y el necio es el instrumento del mal. Las llamadas de atención no las considera importantes. Él cree que si tiene razón, y dice el hijo sabio, atiende a la corrección de su padre, pero el insolente, el necio, el insensato, no hace caso a la reprensión. Esto es simplemente para llamarnos a nosotros a una reflexión. Cuando yo recibo un consejo de alguien, y ojo que no tiene que ser solamente de mis papás y a la edad que yo tengo, sino si alguien viene y me dijera, no estás haciendo lo correcto, mira, hay algo que tienes que arreglar, hay algo que tienes que solucionar, sería insensato de mi parte decir, ¿sabes qué? Yo sé lo que hago. En mi vida no te metas. Si alguien me está llamando a la reflexión, alguien me está convocando a tomar acción de algo que sí está efectivamente en contra de lo que dice la palabra de Dios, yo debería ser sabio para revisar lo que dicen las Escrituras y tomar acción al respecto. El insensato, cuando oye a su padre darle consejos, hace oídos sordos porque no le da valor. Proverbios 15:5 dice, el necio desdeña la corrección de su padre y el que acepta demuestra prudencia. Es cierto que los padres tienen responsabilidad absoluta sobre los hijos, pero el momento en que los hijos son capaces de decidir entre hacer o no hacer caso a su padre, asumen su propia responsabilidad y obviamente las consecuencias de su pecado. Y la actitud de un necio es tan detestable que uno preferiría correr un terrible peligro a entrar en una discusión con él. ¿Conocen ustedes personas así que con las que prefieren ni discutir, ni hablar? Prefieren no jalarles la lengua, dicen nosotros, prefiero irme a un lado, y dice la palabra de Dios en el capítulo 17, verso 12, más vale toparse con un oso enfurecido que con un necio empecinado en su necedad. Entonces, si tu actitud, y solamente esto para que tú ahora reflexiones, dices, yo realmente estoy actuando como necio muchas veces, realmente Dios me está llamando a reflexionar sobre mi propia actitud. Me empaco, me enterco en algunas cosas, y eso no está bien a los ojos de Dios. El hijo necio insensato trae pues tristeza a los ojos de los padres. En el verso 21 dice, engendrar a un hijo necio es causa de pesar. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. Imagínate solamente que alguien te diga, oye, pero tú eres papá de este hombre. Realmente es una persona intratable. Un necio fácilmente inicia una discusión. Sus palabras siempre están buscando herir a los demás. Proverbios 18:6 dice, los labios del necio son causa de contienda. Su boca incita a la riña. Pareciera ser que hablaran de alguien que le gusta el pleito, que le gusta armar lío, ¿no? Y es alguien insensato, es alguien que no tiene desprecio por los demás. Es alguien que no le importa si los demás son ofendidos, heridos o lastimados.
Son personas que fácilmente desatan la ira contra cualquiera y no pueden controlarse, lastiman. Tú puedes decir, pero no me puedes encasillar, digamos, dentro de si soy necio o no soy necio. A lo que te estoy llamando es a reflexionar sobre si muchas de estas características de la necedad se aplican en tu vida. Si es así, tienes razones suficientes para arrepentirte de ello. Y decir, ciertamente, a veces a mí me conmueve siempre armar líos con la gente. O sea, no les quiero aceptar a todos. Eso es lo que Dios te está diciendo ahora, que no está bien en tu corazón. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Quiere decir que la ira, ustedes bien saben, es la acción más violenta que produce el enojo. Es más allá de tener rabia. Tener ira es un sentimiento que hace que alguien desee el mucho mal para los demás. Y es incontrolable. Entonces, vemos que el padre y la madre deben guiar su propio comportamiento hacia la obediencia a la palabra de Dios y conducir a los hijos apartándolos del orgullo. Y la mejor forma de darles una genuina consideración de una situación futura. Los padres sobreprotectores hacen que el orgullo de un niño sea peligroso cuando éste sea joven. Algo que a nosotros está bien que como abuelos lo hagamos, ¿no es cierto? O sea, de abuelos es otra tarea, ¿no? Tenemos que mimar y incomodar la tarea de nuestros propios hijos, pero cuando somos papás, tenemos que tener mucho cuidado en no ser sobreprotectores. Quiere decir, no ser los que socapan todo de nuestros hijos. Mañana, ¿no es cierto?, es más peligroso para ellos, para tus hijos, las consecuencias que van a sufrir. Y es necesario nomás corregirlos oportunamente. Tercero, dice que son causa del llanto de sus padres. Y una de las peores consecuencias de no guiar y educar a los hijos en el temor a Dios es tener que sufrir los resultados adversos y los padres como testigos de su propia incapacidad de advertir sobre el peligro. Qué peligroso para cada uno de nosotros decir, ya, pero es que este hijo es el único, mi único hijo. ¿Cómo también lo voy a tratar con dureza? No, pues es que ya no son tiempos de andar sonando a los hijos, ya no es tiempo de andar lastimando, hay que guiarlos, hay que cuidarles, pero si no sabemos diferenciar bien entre lo que es disciplina y tolerancia, estamos perdidos. Y los que más sufren, y de verdad, las personas que más sufren son los padres. Así es que, mensaje para los hijos. Si no quieres ser causa de sufrimiento de tu madre, considera tu situación. Proverbios 10:1. El sabio es la alegría de su padre, y el hijo necio, el pesar de su madre. ¿Por qué? Porque las mamás están llamadas y son las encargadas de dar la crianza y educación a sus hijos. No responder de manera apropiada a las enseñanzas de la madre hace ver que su actitud es casi de desprecio. En el verso 15, y ojo que no estoy leyendo todo lo que dice el Proverbios en relación a los insensatos. Proverbios 15:20 dice que el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio menosprecia a su madre. Un hijo conflictivo es causa del dolor para el padre y está destinado a crear disciplina. Él tiene que disciplinar a su hijo. El padre es el que debe llevar la carga de llevar la disciplina en el hogar. El hijo necio, dice en el verso 13 del capítulo 19, es la ruina del padre. Es la ruina del padre. Por eso el padre debería ser el que lo guía en la disciplina. Los hijos que se rebelan contra sus padres, los lastiman, son necios y van a llegar a sufrir las consecuencias, dice Proverbios 19:26. El que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un hijo infame y sin vergüenza. Los roles de los padres están claramente definidos por Dios. Por eso la disciplina debe ejercer el padre y la instrucción, la madre. Si fallan, ellos mismos
van a ver las consecuencias. Proverbios 29, verso 15 dice: la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. ¿Cómo están definidos claramente los roles, no es cierto?, para que los papás tomemos conciencia de ello. Entonces, conociendo las advertencias de la palabra de Dios y el peligro de no tomar interés en la educación y formación de los hijos, es bueno pensar en las acciones que se pueden hacer para evitar este gran sufrimiento. Se debe considerar que la palabra de Dios contiene toda la enseñanza de Dios para los padres y también para los hijos. Bueno, el insensato, el necio, va a sufrir las consecuencias. No seguir la sabiduría de Dios lleva al hombre a sufrir consecuencias de su necedad de manera constante y en muchas circunstancias de forma irreparable. La necedad lleva a una vida miserable, apartada de Dios, de constante sufrimiento a los padres. Alguien que tiene necedad tiene en la punta de la lengua las palabras y es más fácil que se meten en líos por producto de su imprudencia, dice Proverbios 18. El sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón, el que anda caprichoso, va camino al desastre. Eso lo dice la palabra de Dios. Una persona insensata se tiene que enfrentar con muchos conflictos. Proverbios 14, 16. Dice: el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Quiere decir que confía demasiado en sí mismo. Quiere decir que es alguien que no considera para nada el consejo de Dios. Y las consecuencias van a ser funestas. Proverbios 19, 29. Dice: el castigo se dispuso para los insolentes, para los insensatos, para los necios, y los azotes para la espalda de estos. O sea, que hay consecuencias que se van a pagar. Y uno dirá: sí, pero ya no azotan en este tiempo. Conozco la mano de Dios, azotándonos de manera, pero escarmentadora. Las consecuencias van a ser siempre funestas para los hijos que mantienen una actitud necia. Porque todos van a querer castigarlos, todo el mundo les va a tener ganas de darles con algo. Las personas indeseables son inadaptadas y nadie los quiere en sus grupos. Se hacen fácilmente ralear por su propio pecado. Así es que imagínense si alguien es necio y no quiere reconducir su vida, es probable que ni siquiera una buena esposa encuentre. En Proverbios 22, 10 dice: despide al insolente y se irá la discordia. Cesarán los pleitos y los insultos. Quiere decir que nadie los quiere a ellos. Nadie va a desear estar a su lado. Ni comprando membresía se pueden quedar en los grupos. Para el mal mayor viven en constante pecado y no pueden reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque su necedad los atrapa. Proverbios 24, 9 dice: las intrigas del necio son pecados y todos aborrecen a los insolentes. Quiere decir que alguien que vive en necedad, que no quiere cambiar su actitud, alguien que está cómodo viviendo una vida de pecado, va a ser tratado mal porque todos lo van a despreciar. Los hijos y los padres que sufren las consecuencias de una situación que pudo ser mejorada a través de la obediencia a la palabra de Dios, ¿no es cierto?, están en el peor escenario en el que se puede encontrar una familia. Viven con una constante repetición de errores. Tenemos que entender que son necios, que son insensatos, que no tienen capacidad de discernimiento de lo que es sabio. Entonces el hombre que pudo corregir su necedad, que no pudo corregir su necedad, va a sufrir constantemente una terrible situación de estar en constante conflicto. Dice Proverbios 14, 8, que una persona indiscreta no tiene aceptación por los demás.
la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Quiere decir que va a estar ahí tranquilo, pero jamás va a poder ser adaptado por nada. Constantemente, dice Proverbios 15:2, va a estar hablando sandeces, palabras deshonestas que van a traer conflicto y no bienestar. La lengua de los sabios destila conocimiento, pero la boca de los necios escupe necedades. ¿Qué situación más difícil? Y me hace recuerdo a lo que estábamos hablando en la reunión de matrimonios del viernes. El consejo de Dios era: eviten armar pleito por cualquier cosa pequeña. Si alguien es necio, si alguien es insensato, va a armar pleito de lo que sea. Se va a encontrar razones para pelear todos los días, cada rato y todo el tiempo. Por eso la palabra de Dios nos está llamando ahora a ver y considerar nuestra situación personal delante de Él. ¿No es cierto? O sea, yo simplemente le he agregado algunos pequeños comentarios para interpretar lo que está diciendo la palabra de Dios. De ninguna manera son ideas mías. Yo no quiero ofenderlos, pero la palabra de Dios es ofensiva para el pecador. Y si tengo que usarla, la voy a usar en contra de tu pecado. Mientras más prudente, mientras más cosas imprudentes dice un necio, más seguro está que su situación lo va a alejar de sus propios amigos. Proverbios 15:14, el corazón del entendido va tras el conocimiento. En cambio, la boca de los necios se nutre de tonterías. Los consejos al sabio le sirven, pero al insensato solamente le molestan. Y siempre recibirá castigo por su mal comportamiento, dice Proverbios 17:10. Cala más un regaño en el prudente que 100 latigazos en el obstinado. Si eres una persona terca, ¿no? Si dices, aquí estoy y de aquí nadie me mueve, tienes que revisar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a tu propio comportamiento. Y más bien que está grabado, así que pueden ver todos los versículos una y otra vez hasta darse cuenta verdaderamente que Dios está llamándonos a nosotros como iglesia a considerar nuestra situación personal delante de Él. Una señal de insensatez es responder sin antes haber oído a alguien que le está hablando. Eso trae muchos problemas en las relaciones personales. Eso tal vez podríamos haberlo mencionado el día viernes. El necio es vergonzoso, dice Proverbios 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Bien, ¿a cuántos les ha pasado, ¿no es cierto? Y muchas veces a mí, antes de que entienda claramente lo que Dios demanda de mí, es que me están empezando a hablar, yo ya estoy pensando en la respuesta que voy a dar. Ni ha terminado de decirme algo, yo ya le he respondido, y dice la palabra de Dios, que lo más seguro es que voy a responder una insensatez. Los insensatos terminan envueltos en sus propios problemas. No pueden salir de los conflictos porque ellos mismos se enredan, dice Proverbios 23. Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie y se enrede en un pleito. No se puede confiar en una persona necia, porque seguro que va a ocasionar problema en algún otro lado a quien le ha confiado algo. Proverbios 26:6 nos advierte precisamente de que si yo soy una persona que tiene estas características, insensato, necio, que soy orgulloso y que no sé hacer caso a lo que los demás me están queriendo decir, es que nadie me va a confiar nada. Proverbios 26:6. Enviar un mensaje por medio de un necio es como cortarse los pies o sufrir violencia. Imagínate lo que te dice, ¿no es cierto? Si tú eres alguien que no tiene sensatez, cordura, no tienes una actitud delante del Señor que le dé honra y gloria, nadie va a querer darte un encargo. Porque va a ser muy peligroso, porque no sabemos qué cosa vas a ir a decir. No sabemos cómo terminará el mensaje que vas a llevar. La persona que no tiene la menor intención de quitarse la necedad repite constantemente sus errores. Dice Proverbios 26:11.
Como vuelve el perro su vómito, así el necio insiste en su necedad. Vean ustedes que parece como si pudiéramos hablar mal de la mula, como una mula empacada, ¿no? Hasta la mula de repente tiene razones para no ir hacia adelante. Pero un necio, lo único que está dejando es que le gobierne la necedad, la insensatez, y no hacer caso a lo que Dios dice. Dejarse llevar por las emociones es una muestra de insensatez, y cuando se reacciona, más bien debería hacerse siguiendo los dictados del corazón. Y 28-26 hace referencia a algo de esto. El necio es el que se confía en sí mismo. El que actúa con sabiduría se pone a salvo. Ojalá que tu mente y tu corazón estuvieran siempre sujetos a la palabra de Dios, para que cuando quieres tomar consejo, que es algo también que habíamos hablado en el grupo de mujeres en alguna oportunidad, de quién sigues el consejo. Solo tienes dos opciones: ¿sigues el consejo de Dios o sigues el consejo del diablo? No hay otra. De ninguna manera puedes echarle la culpa al otro. Sí, pero es que me recomendaron a mí. Sí, pero en el internet yo lo vi. Si el diablo está guiando tus acciones, de él vas a tomar los consejos. Si es Dios quien está guiando tu vida, es de ahí de donde te vas a nutrir. Una vida de constante repetición de errores causa incertidumbre y zozobra, trae intranquilidad y carencia absoluta de paz en la vida de la familia. Hay algo que hemos dicho, y es que el diablo está furioso y le está entrando con todas las familias, porque su afán es destruir al matrimonio, porque destruyendo el matrimonio destruye a la familia, destruyendo a la familia destruye a la iglesia. Es nuestra responsabilidad no darle lugar al diablo. ¿Eso lo dice Santiago? No lo digo yo. Conclusión: un hombre necio e insensato va a vivir una serie de acontecimientos lamentables, porque no va a poder discernir entre el peligro y la seguridad, y va a caer siempre como resultado de su condición. Y como es insensato, desprecia a los demás, y no es calificado como una persona deseable, y carece de amigos sinceros. Y al final tiene que sufrir las consecuencias de su insensatez, y va a ser juzgado por los demás, y el resultado va a ser que nadie va a querer relacionarse con él. De repente esto tú ves en tu propia oficina. Alguien que siempre está en conflicto con los demás. Alguien inadaptado, que llaman también. Alguien que siempre está ocasionando problemas, que no puede estar contento con nada. Dicen, vamos a comprar salteñas para el cumpleaños. Dice, pero ¿por qué no torta? Siempre está poniendo reparos a todo. Es bueno que tú le hables. Y ojalá, si alguno ha tomado en cuenta cada uno de los pasajes que yo he mencionado, se los puedo pasar para que se los menciones uno por uno, para decir, vas a vivir en constante zozobra y vas a estar en una posición incómoda toda tu vida por cómo eres. Nada más triste que estar sufriendo una cadena interminable de errores que hacen una vida miserable. Padres, cuando vean a sus hijos señales de insensatez o necedad, no las dejen pasar. Atiendan eso inmediatamente. Puede ser corregido a tiempo con disciplina, si es que no quieren sufrir las consecuencias descritas. Algo en lo que no están muy de acuerdo mis hijas, pero lo voy a decir, que una rabieta de un niño corregida a tiempo, esas pataletas que se pegan en el medio del pasillo del supermercado y se botan y empiezan a dar vueltas, ¿no es cierto?, en el suelo, puede ser corregida a tiempo, y eso puede evitar una seguidilla de problemas que nadie quiere aceptar en su familia. Yo he visto muchas personas de 30 años tirándose una pataleta ahí delante mío, haciendo una rabieta, porque no le quieren dar gusto en lo que quieren.
Y entonces, lógicamente, me gustaría de rato tener una paleta y darle en su cola, verdaderamente. Pero si nosotros los papás tenemos posibilidades, corrijamos a los hijos. Los hijos tienen posibilidad de ver la palabra de Dios y corregir su actitud para no ser una pena y una tristeza para los padres. Que Dios nos bendiga esta mañana. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.